libro del Antiguo Testamento de Esdras y Nehemías. El domingo pasado hablábamos un poco acerca de esto, en la historia del pueblo de Israel, como una corrección de Dios a su pueblo. Él permitió que sufrieran de un exilio, es decir, salieron de Israel y fueron exilados a Babilonia. Allí estuvieron alrededor de 70 años bajo el gobierno inicial de aquel rey que es muy famoso llamado Nabucodonosor, que usted sabe que en un momento determinado se llenó de orgullo, dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido, y en ese momento cambió su mentalidad y se comportó como una bestia. Su pelo se creció, sus uñas, hasta que luego reconoció y honró a Dios y le llegó otra vez más el entendimiento. Nabucodonosor fue el que estaba como rey cuando el pueblo de Israel salió de Israel hacia Babilonia, realmente como esclavos, como súbditos, fueron exilados. Entre ese grupo es donde vemos que Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia. Pero luego el gobierno cambió y el imperio babilónico, porque era un imperio, fue dominado por el imperio de los medos y los persas. Por eso se le llama el imperio medo-persa. Y cuando está bajo el mando del imperio medo-persa, uno de sus reyes llamado Ciro, les da la licencia, les da la libertad a los que estaban cautivos en Babilonia, que podían regresar a Jerusalén. Una Jerusalén que estaba destruida, su muro estaba destruido, las casas estaban destruidas, el templo estaba destruido. Y en el libro de Esdras, que Esdras estaba sirviéndole al rey, era parte del equipo cercano del rey, comenzamos a ver la historia donde todos esos exilados de Babilonia vuelven a Jerusalén y comienzan a reconstruir esa ciudad destruida. Usted sabe que después de una guerra todo queda destruido, especialmente hoy con el tipo de armas que hay, hermano, es una destrucción terrible. Antes no era tanta la destrucción en ese sentido de las estructuras, pero con el tiempo las destruían. Hermano, comenzaban a destruir los templos, comenzaban a destruir las estructuras que identificaban a las ciudades, las saqueaban, etcétera. Y obviamente cuando ellos regresaron encontraron una ciudad, un territorio totalmente destruido, sin murallas, sin puertas, sin casas, sin templo. Y entonces en esta reconstrucción de Jerusalén, hay unos personajes que cuando usted lee el libro de Esdras, de Nehemías, va a encontrar. Por ejemplo, está Esdras, que era un escriba, también él era un sacerdote. Cuando digo un escriba es como un abogado de ese tiempo, y era un sacerdote también. Esdras, el pueblo judío lo considera como un reformador religioso. Algunos lo llaman como el padre del judaísmo después de la cautividad. También existe un nombre que veíamos el domingo pasado llamado Zorobabel, que fue uno de los líderes que salió con los primeros que llegaron de Babilonia a reconquistar, a reconstruir la región de Israel. Fíjese que este Zorobabel era nieto de un rey Jeconías, este rey Jeconías venía del linaje de David. Y en un momento él funcionó como líder y como gobernador de ese pueblo débil, de ese pueblo que llegaba a reconstruir su ciudad.
acompañado de un sacerdote que se conoce con el nombre de Jesúa. Él liderea ese movimiento para poder reconstruir y comenzar a reconstruir el templo. Sin embargo, cuando estos judíos llegaron y comenzaron a reconstruir la ciudad y el templo, en un momento determinado, cuando estaban construyendo el templo, lo pararon por un periodo de 16 años porque se dedicaron a construir sus casas. Es decir, era una reconstrucción total. Habían comenzado el templo, pero no lo habían terminado y comenzaron a construir sus casas. Y por eso es que hay profecías donde el Señor comienza a alertarles a este pueblo, y voy a recalcar, débil, sin experiencia, que venía de una cautividad, donde el Señor le dice, no se olviden del templo, pongan la prioridad en el templo. Se han olvidado del templo, pero yo los voy a bendecir en la medida en que ustedes puedan ocuparse de mí y yo me ocuparé de ustedes. Esto es básicamente lo que los profetas traían como una profecía para el pueblo de Israel. Pero Zorobabel comenzó con ese grupo de exilados o de ex exilados. También aparece la figura de Nehemías, que más adelante también funcionó como gobernador de esa región. Y hubieron dos profetas que en ese momento fueron importantísimos en la historia de Israel. Uno de ellos es el profeta Zacarías y otro es el profeta Ageo. Estaba el otro día estudiando acerca de esto, y aquellos que han tenido quizás alguna instrucción teológica fundamental sabrán que la Biblia se divide en varias partes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento están los libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están libros históricos, libros poéticos, por ejemplo, Eclesiastés, Salmos, Proverbios. Pero luego están los libros proféticos. Y entre los libros proféticos se dividen, o los teólogos lo han dividido. A mi parecer, comparto la opinión de este maestro que decía esto, un mal adjetivo a uno de ellos. Por ejemplo, profetas mayores, dice, y profetas menores. Entonces, inmediatamente cuando uno oye profeta menor, dice, es profeta de menor rango. Pero no, dividieron profetas mayores y menores, porque los mayores es porque tienen mucho contenido. Isaías, Ezequiel, Jeremías. Y los menores son todos esos libritos que están antes de Mateo. Nahum, Habacuc, Oseas, Jonás, Sofonías, Malaquías, Zacarías y Ageo entran en esos libros que tienen a veces 2, 3, 4 capítulos a lo más. Sin embargo, decía esta persona que quizás lo más correcto eran, el adjetivo no sería profetas menores, sino profetas cortos en su contenido. Porque aunque sus profecías eran cortas, eran importantísimas. Dios no tiene que hablar mucho para que sus palabras sean importantes. Si Dios dice poco, es porque es poco lo que necesitamos. Si Dios dice mucho, es porque es mucho lo que necesitamos. Pero el mensaje, porque viene de Dios, es importante no matter what. Porque el mensaje viene de Dios, sea largo o sea corto, es importante. No por el hecho de que no es tan largo, no es tan importante. En el caso entonces de Zacarías y de Ageo, como unos profetas cortos, o como se conocen, menores, tuvieron un papel importantísimo en ese tiempo importantísimo de la reconstrucción de Israel. Y profetizaron. En el caso de Zacarías, fíjese que era un profeta que venía de un linaje sacerdotal, venía de un linaje fino, diríamos aquí. Nació en Babilonia y según las palabras del Señor Jesús en Mateo 23:35, fue muerto por el pueblo que dice,
Mateo 23:35 dice, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis en el templo y el altar. Este profeta Zacarías tuvo una función importantísima en ese momento. Quizás, para resumir su profecía, las visiones que él recibía, lo que hablábamos el domingo pasado es que dejó como una base diciendo, no es por fuerza, no es por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Esa fue una profecía que dio Zacarías en ese momento, porque el pueblo se estaba enfrentando a una situación difícil. El 4:6 de Zacarías dice, continuó él hablando de la visión que tenía Zacarías y dice, y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Otra palabra importantísima en su libro está en el versículo 10, cuando dice, el 4:10 de Zacarías, dice, pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Continúa hablando más sobre eso, pero dice, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Es porque cuando ellos estaban reconstruyendo el templo, obviamente no iba a ser un templo con la misma gloria del templo original que Salomón había construido. Porque cuando Salomón hizo el templo, tenía paz, tenía toda la libertad para hacer el templo con todos los lujos y toda la gloria que él pudiera hacer. Fue un templo glorioso que la gente estaba impresionada. De hecho, después de que el templo es construido, mucha gente iba a Jerusalén solamente para ver el templo que Salomón había construido. Era un templo lujosísimo, un templo glorioso, que cuando Nabucodonosor llega, invade Israel, fue totalmente destruido. Y ahora esta cautividad que viene de Babilonia está tratando de reconstruir ese templo, pero no tiene ni los recursos, ni el territorio, ni la mano de obra calificada. Por eso es que esa labor que estaban haciendo, muchos decían, eso no va a servir, eso no va a ser igual. Por eso Zacarías dice, están menospreciando el día de las pequeñeces, el día de los principios. Déjeme hacer una pausa aquí, sin perder el hilo, porque ya a veces siento que se me pierde. Estaba recordando de una broma de alguien que dice que en una iglesia donde la gente pasaba enfrente de una zona así, donde habían comercios y licorerías y bares y todo, entró una persona ebria. Y obviamente los hermanos le dieron la bienvenida, entró, ¿verdad? Y siéntese aquí, un borrachito, como decimos así con cariño, ¿verdad? Entró un borrachito, se sentó en la parte de atrás y de repente dice que el pastor está así y le pasó la que me pasó a mí el domingo pasado y dice, ay, ¿en qué iba? Dice, hermanos, disculpen, dice, pero perdí el hilo. Y se levantó el borracho y dice, no sale nadie de aquí hasta que le devuelvan el hilo al pastor. Así que si usted se robó mi hilo, devuélvalo cuando yo lo pierda. ¿En qué andaba? Ya se me perdió. Le digo que la pausa que quería hacer es de que es algo similar, por ejemplo, al hecho de cuando hay niños que son hiper, mega, super activos, que they test the patience of their parents. Hermano, fíjese que recuerdo, no me da pena decirlo, por si en algún momento lo escucha sabrá a quién me refiero, pero yo tengo un familiar, un primo menor que yo. Él quedó huérfano muy pequeño. Y fíjese que todos los primos mayores, al principio como que nos colmaba la paciencia, porque era preguntón, era metido. Queríamos ir a algún lado y
yo quiero ir. Y usted sabe que los grandes, como con los pequeños, como que dicen, no, me va a hacer estorbo, ¿verdad? Con las movidas que uno quiere hacer. Y uno dice, no, pues, entonces uno trata de perderlos o algo así. Pero este era chicle, hermano. Se pegaba y haga de cuenta que estaba alguien reparando algo, un carro, me recuerdo de eso. Y él estaba ahí metido, no, hombre, hacete para allá, déjame ver, no puedo ver. Ok, sí, no decía ok, ¿verdad? Pues está bueno, está bueno. Y luego estaba ahí, hermano. Total que hasta sus hermanos, ya de primo, pues, pero hasta sus hermanos como que le sacaban a eso. La madre lo tuvo ya a una edad un poquito avanzada, y obviamente la paciencia va bajando, ¿verdad? Va bajando, y las fuerzas, quizá por las fuerzas van bajando, la paciencia va bajando. Pero es que la Biblia dice que es herencia de Jehová los hijos tenidos en la juventud. A mí me dicen a veces, a mi esposa, hermanos, y ustedes, el Señor no nos quiso dar hijos, we're happy about it, créjame, no es algo que, ay, hermano, no, we're fine. Y aún si dijeran, pues ahora nos da, yo ya no sé si sería tanta bendición, porque dice que es herencia los hijos tenidos en la juventud. Ya a mi edad, hermano, ya la pensaría, a ver quién me lo compra, ¿verdad? Es broma. Pero oiga esto, ya cuando mi primo vino, ya pues la mamá no estaba tan joven, entonces yo creo que aún hasta la mamá como que le colmaba la paciencia. El punto que le quiero marcar es que cuando estaba pequeño, como que nadie lo pelaba, como dicen ahí. Pero fíjese que el Señor lo ha bendecido mucho. Y hoy, diría yo, creo que es el que más ayuda y en el que la mamá más se apoya. Porque a veces despreciamos lo humilde, despreciamos lo sencillo, despreciamos lo pequeño. Pero Dios no mira como nosotros miramos. Por eso es que a David lo despreciaron. Dijeron, ¿este qué va a ser el rey? No tiene ni porte de rey. Es decir, el lenguaje que maneja es el de las ovejas y todo eso ahí, ¿verdad? Es corriente. Pero Dios miraba el corazón y Dios lo levantó como el rey más grande en la historia de Israel. Así que si usted se ha sentido pequeño, sepa que Dios no desprecia al pequeño, sino que puede levantar aquello que es pequeño. Entonces, en esta reconstrucción, Zacarías tiene esas profecías y dos ejemplos de eso, o dos, diría yo, lo que puedo yo ayudarme a lo que quiero dejar en su corazón hoy es que les dice Zacarías en la profecía que recibe del Señor, no es con fuerza, no es con poder, es con el Espíritu de Dios. Y otra es, no desprecien el día de los inicios o de las pequeñeces. Pero otro profeta que entró es el profeta Ageo. Él no era del linaje real, era un laico, era un profeta que pues llegó a ese oficio sin ningún entrenamiento formal, pero Dios lo levantó como profeta. Y su mensaje consistió en la importancia de construir el templo o de invertir en la casa de Dios más que en las cosas o las casas personales. Y también en la importancia de no contaminarse. Al grado que dejó una ilustración ahí donde en su resumen la ilustración da a entender que la inmundicia se contagia, pero la santidad no. Ponga esto en su corazón. La inmundicia se contagia. Por eso en Corintios habla, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso no querramos ir en contra de la palabra. Hay gente que dice, mira, fíjate que esa compañía como que te está alejando. No, pero yo estoy ahí con un propósito de Dios. Yo lo voy a convertir. Va a ser más fácil que él o ella lo saque que usted lo convierta. Es un principio de la palabra del Señor. Es decir, las contaminaciones se contagian. La santidad no. Por eso el estar en santidad es plantear el poder, hablar el mensaje, pero no se puede estar metido en ese círculo todo el tiempo, porque nos va a contaminar y en un momento determinado vamos a parar mal. Y eso fue parte del mensaje de la profecía de Ageo. Ageo les marca la importancia de construir el templo y la importancia también de buscar la santidad. Pero fíjese que en el capítulo 2, verso 3, es un pasaje importante si quiero que lo vea. Ageo 2:3. Y luego el versículo 9, Ageo 2:3 dice,
¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Es decir, el templo de Salomón, con toda su gloria, oro, plata, piedras preciosas, maderas finas. Y Ageo dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Dice, tal como está. No es como nada a vuestros ojos, porque estaba totalmente destruido. Versículo 9 dice y relata, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No lo dice él, no lo dice Zacarías, no lo dice Nehemías, no lo dice Esdras, no lo dice Zorobabel. Dice, la gloria de esta casa que la veis destruida ahorita será mayor que la gloria de la casa primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, y recalca, declara el Señor de los ejércitos. Si Él lo dice, if He said it or says it, it's settled. Si Dios lo dice, es un hecho. Y entonces en medio de esa destrucción, la profecía de Ageo es, dice Dios, la gloria de esta casa, aunque la miren destruida, será mayor que el templo de Salomón. Ahora, esto era por varios aspectos. Pero déjeme llevarlo a esto. Ya le dije que yo sufrí el día de ayer para poder ver esto, pero creo que es importante que quede en nuestras vidas. Déjeme llevarlo a considerar la persona de David. No pierda donde estamos, la reconstrucción de ese templo. David, en un momento determinado, la palabra de Dios nos habla en el libro de Segunda de Samuel, capítulos finales, no lo busquen, que David es tentado a hacer un censo del pueblo de Israel. Aunque Dios había prohibido a los reyes que contaran su ejército, porque lo que Dios quería era que ellos dependieran de Él y no dependieran de lo que tenían, de lo numeroso del pueblo. Así era Dios con su pueblo. Pero David, en un momento, quizá por la presión, hermano, hace un censo. Y cuando hace el censo y termina de hacer el censo, comienza a desatarse una plaga que comienza a matar a miles en el pueblo. Y los profetas llegan y le dicen, David, ¿sabes por qué pasó eso? Porque desobedeciste a Dios al hacer el censo. Y entonces David comienza a tratar de ver cómo se puede frenar eso. Y sabe que de una u otra manera, si él le levanta un altar a Dios como señal de su arrepentimiento, puede que la plaga se frene. Y entonces en el capítulo 24 de 2 Samuel, versículo 24 y 25, él llega al lugar donde tenía que levantar el altar. Y entonces a un hombre llamado Araúna, que era el que era dueño de ese lugar, el rey, dice 24 de 2 Samuel, el rey le dijo a Araúna, porque le quería hacer un altar en ese lugar. Entonces Araúna le dijo, rey, toma el terreno, yo te lo regalo. Pero él le dijo, no. Dice, no lo voy a aceptar de gratis, sino que ciertamente por precio te lo compraré. Pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era, es decir, el terreno y los bueyes por 50 siclos de plata, y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. De allí sacamos el concepto cuando decimos, y hay cantos que se han hecho, no daré al Señor nada que no me cueste. Es decir, de ese concepto.
David llega y entonces dice, no, yo tengo que darle al Señor un sacrificio. Por eso, mire, la palabra del Señor habla, Romanos capítulo 12, por tanto ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos o vuestros miembros en sacrificio agradable a Dios. Hermanos, el levantarse los domingos, podía usted levantarse a las 10, 11, o no levantarse si quiere, pero usted se levanta temprano y va a la casa del Señor, es un sacrificio. Pero es lo que agrada a Dios. Cuando usted viene a servir, y quizás los que más se sacrifican hoy son los que están lidiando con sus pequeños, queridos y hermosos angelitos. Es un sacrificio que, óigame, no va a quedar sin recompensa. Quizás el que la tiene más fácil soy yo. ¿Ya? Pero alguien lo fácil que pueda tener, yo sé que no voy a quedar sin recompensa. Ahora, ¿por qué sacamos eso? Porque Dios es merecedor de lo mejor de nuestras vidas. Cada vez que usted sirve, cada vez que usted hace algo, cada vez que usted aporta, cada vez que se despoja de lo suyo y da sacrificialmente, con alegría de corazón, porque el hecho que sea sacrificio no quiere decir que no sea con alegría. Espero que usted alabe al Señor con alegría, que usted sirva con alegría, servir al Señor con alegría, dice el Salmo. Que lo hagamos como un sacrificio, pero con alegría. En este caso, David, hermano, viene, hace eso porque sabía que era para el Señor. Y gracias a Dios se frenó la plaga que estaba arrasando al pueblo de Israel. ¿Qué le quiero decir con esto? En la vida y en nuestra devoción a Dios y en el camino que tenemos y la carrera que tenemos desde que nacimos hasta que vamos a morir, van a haber etapas de sacrificio, hermano. Yo decía algo ayer en las locuras que me entran a veces al compartir algo. Por ejemplo, hay un canto que el Señor me permitió escribir unas palabras y le puse música y que llegó a darle vuelta al mundo. Literalmente. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ese canto yo lo recibí, porque no puedo decir lo compuse, sino recibí las palabras en medio de mucha angustia. Me había ido a Guatemala supuestamente a recoger los papeles de residencia y estando allí me dicen, no, hay algo malo en el file. Fue una vez, segunda vez, lo mismo. Entonces, y en la actitud que me lo decían, yo dije, no, pues yo ya no me voy a regresar. Ya tenía, creo yo, como 3, 4, 5 años de estar acá. Había vuelto después de una separación de 6 años con mi novia Janet, ahora me había vuelto otra vez después de 6 años y ya estamos pensando más en serio. Y entonces dije, no, pues no se va a hacer, ¿verdad? Entonces dije, pues voy a proyectarme a retomar mi vida acá donde estoy. Y en medio de todo esto, lo único que le dije, Señor, pero al final de cuentas lo que me importa es estar donde tú quieras que yo esté. Si tú estás conmigo, es todo lo que necesito. Y le voy a ser sincero, hasta el día de hoy eso no ha cambiado. Con que Dios esté con nosotros, eso es todo lo que necesitamos. Su presencia, su gracia, su favor, sacia nuestra alma. Y ¿sabe que le voy a decir algo? Y siempre Dios en su fidelidad nos dará más de lo que pedimos o entendemos. Pero en ese punto entonces lo que dije es, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y le puse letra a eso, música, y bueno, y ha sido pues muy aceptado y de gran bendición. Pero lo que le decía es de que, le decía a las personas ahí en esos posteos, le decía, no le huya al dolor, no le huya a las etapas difíciles. Porque en esas etapas difíciles es cuando saldrá quizás lo mejor de su espíritu. Cuando uno es derramado, hermano, y entonces como que Dios dice, hoy sí me sirves. Cuando estaba lleno de ti mismo, cuando todo lo podías hacer. No, era garbage. Eso no me sirve. Pero cuando te vacías de ti mismo y dependes de mí, entonces estás dando la oportunidad para que yo pueda poner de mi espíritu sobre tu vida. Por eso usted está pasando una etapa difícil,
No huya, enfréntela en el nombre del Señor. Crea que Dios no lo va a abandonar ni lo ha abandonado. Y en medio de esa situación usted puede salir más precioso que el oro. Su testimonio, sus palabras, su experiencia puede levantar a muchos que están hundidos. Por eso es que en el camino del evangelio van a haber sacrificios, van a haber etapas donde tenemos que fortalecernos. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Josué 1:8 del 7 al 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. ¿Y qué le dice? Porque tienes todo. No, puede que parezca no tener nada, pero esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Dios está con usted. Si usted le cree al Señor, hermano, Dios nunca nos abandonará. Le marco esto porque en el caso de David, sabía y reconocía de que iba a ser necesario esforzarse, y en ese esfuerzo la mano extraordinaria de Dios iba a llevarnos a alcanzar cosas mayores que las que en un momento podemos nosotros pensar que íbamos a alcanzar. Ahora, volviendo entonces a el templo, volviendo a Zacarías y a Ageo, esfuércese y déme unos 10 minutitos más y le prometo que termino. Entonces ellos tenían palabras necesarias, porque cuando Dios habla no es en vano. Le voy a decir algo, yo creo en la profecía, creo en el don de profecía. Pero si usted me mira que soy muy reservado para eso, es porque he aprendido que no todo lo que dice así dice el Señor es Dios hablando. Si a usted Dios lo usa, siéntase en la libertad. Si algún día recibe una profecía, hermano, venga, diga, pastor, tengo una palabra del Señor, le voy a poner el micrófono y lo comparte a todos. Vamos a juzgar la profecía. Pero asegúrese que sea Dios. Que no sea usted, como muchas veces pasa. Tengo problemas en la casa y vengo a profetizar. Te dice el Señor, pueblo mío, en medio de los problemas, esfuérzate. No es al pueblo, es usted el que está pasando problemas y entonces quiere contagiar a todos de su melancolía, ¿verdad? Hay otros que se atreven en algún momento de ser así muy osados. Dicen, te digo, esposo, ama a tu esposa, no seas ingrato. Ella le está profetizando al marido, hermano. Y a veces llegamos, y por eso el Espíritu Santo es tan abusado. Y creo en la profecía, creo que cuando Dios habla es por algo. Y cuando Dios habla es porque necesitamos esa palabra. Puede ser mucha, puede ser corta. Si Dios me dice, Martín, go. That's all I need. No le voy a preguntar, simplemente go. ¿A dónde? No sé, pero me dijo, just go. Como Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu familia. Y ni siquiera le dijo a dónde. A la tierra que te voy a mostrar. Tú camina, yo te guío. Cuando Dios habla puede ser mucho, puede ser corto, pero si es la voz de Dios, that's all we need. Y en el caso de Ageo y de Zacarías, dijeron profecías cortas, pero era todo lo que necesitaba el pueblo para enfrentar ese reto grande. Porque era un pueblo que estaba esforzándose, por un lado la presión familiar, mira, te pasas todo ese tiempo en el templo, en mi casa, ni siquiera me has hecho la cocina, el baño está todo feo, mejor deja eso, Dios entiende y hacer la casa antes. Y de repente se levanta Ageo y dice, no abandonen la casa de Dios, que sea lo primero la casa de Dios, después Dios le va a proveer para sus casas. Pero sentimentalmente ellos estaban en esa situación difícil, hermano. El pueblo necesitaba eso. El pueblo necesitaba que Zacarías le dijera, no es con fuerza, no es con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor. El pueblo necesitaba esas palabras. Al grado que cuando uno estudia la historia, se da cuenta que, fíjese que después, todos los recursos para construir el templo, ni siquiera salieron de ellos, sino salieron de Ciro. Dios obró milagrosamente para que hiciera un edicto diciéndole, todo lo que necesiten, désenlos. Cuando confiamos en Dios, habrá milagros extraordinarios en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso?
Habrán milagros extraordinarios en nuestra vida. Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Habrán milagros extraordinarios en nuestra vida. Ahora, si me lo permite, en 10 le dije, ¿verdad? En Esdras, capítulo 3, versos 12 y 13, le recuerdo que esas profecías eran necesarias para el aliento, para la dirección, para continuar el trabajo. Sin esas palabras, el trabajo de la reconstrucción de la ciudad y del templo hubieran quedado inconclusas. Pero cuando están en esa construcción del templo, en Esdras capítulo 3, versos 12 y 13, dice: pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, es decir, los hombres más ancianos, los ancianos que habían visto el primer templo, el templo de Salomón en toda su gloria, cuando se echaban los cimientos de este templo, de este segundo templo, delante de sus ojos. Ahora, imagínense eso, imagínense que usted esté esforzando, lo cual quizás en algún momento les ha pasado, hermano. A mí me da cólera esa actitud, hermano, de veras, sí, me da cólera. Cuando a veces quizás usted se esté esforzando, hermano, voy a pensar algo. Quizás usted compra su primera casa. Y usted está emocionado, hermano, y llama al pastor y a los ancianos, ¿verdad, hermano? Mire, quiero que enseñarles mi casa, ¿verdad? Y cuando llegan los líderes a su casa, ¿va? Los líderes hacen una cara así como, ay, ¿qué le parece, pastor? ¿Qué le parece? Mire, está bonita, está chiquita, ¿va? Así, pero está bonita, hermano, es la primera. ¿Cómo se siente uno ahí? Todo mal. ¿Para qué fregados invité a estos viejos brutos? No, hermano. Pero ¿cómo se siente uno cuando, por ejemplo, se compró su primer carro? Pongámoslo así. Y quizás está de segunda, tercera, cuarta mano, ¿va? Pero llega alguien y le dice, ah, qué bonito. Esos son buenos, vos. ¿Cuántas millas tiene? 150. No te preocupes. Yo conocí a un cuate que tenía uno de estos que le llegó a 500,000 millas. ¿Cómo se siente uno ahí? Uno dice, wow. Hasta le dice uno hoy, cuando quiera se lo presto. Pero cuando hay esas palabras de desánimo, cuando hay eso, hermano, y ellos están tratando de tener buen ánimo para levantar la ciudad, y dice que vienen los importantes, dice acá, pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, dice, lloraban en alta voz. ¡Ay! Y no es que lloraban de alegría, hermano, sino estaban llorando, ¡ah! Lo que perdimos, ¡ay! El templo, hermano. Pero dice el verso, y muchos, es decir, había otro porcentaje, daban gritos de alegría. Estaban los pesimistas y estaban los, no voy a decir optimistas, sino los que tenían fe. Alguien dijo, y usted ha visto esta ilustración quizá cuando ponen a un vaso, este no se puede ver porque es rojo, pero si fuera claro, ¿verdad? Y está el vaso con no totalmente lleno, dice, ¿qué mira? Dice, ¿verdad? Dice, pues mira un vaso medio vacío, dice, ese es pesimista. Los que miran un vaso medio lleno, dice, ese es optimista. Porque todo depende cómo se mire, ¿no? Pero otro más bandido ahí dijo, ni medio lleno ni medio vacío, dice, está totalmente lleno, con la mitad de agua y la otra mitad de aire, pero está totalmente lleno. Ese es súper optimista. Pero aquí están aquellos que lloraban y aquellos que a pesar que sabían que ese templo no era la sombra de lo que había sido, daban gritos de alegría y se regocijaban. Dice, pero el pueblo no podía distinguir entre la tristeza y la alegría. Dice, no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo,
porque el pueblo gritaba en alta voz y se oía el clamor desde lejos. Entonces déjeme concluirle con esto. La gloria de ese templo he llegado a entender yo que no era tanto por la situación física, sino era por lo que estaba detrás de ello. Le pregunto algo. ¿Quién merece más fuerte un aplauso? ¿Alguien que haya llegado a ser un dueño de una compañía exitosísima, que vino aquí de ilegal, cruzó la línea diferente, ¿verdad? No legalmente, no tenía familia, hermano, se abrió paso por la vida, trabajó duro, se educó y de repente llegó a ser el dueño de una compañía exitosa? O alguien que era hijo de papi y mami, que nunca le faltó nada, que le dieron todo, lo metieron a las mejores universidades y heredó la compañía del abuelo, que se la dio al papá y él heredó también. Los dos son CEO de las compañías. ¿Quién merece mejor aplauso? El que le echó ganas. El que dijo, no, yo voy a llegar porque voy a llegar, yo voy a llegar porque aunque me cueste, yo voy a llegar. Es decir, en ese concepto, hermano, creo que parte de la gloria de esa casa era que Salomón la construyó, pero tenía todos los recursos. Pero ellos tenían que buscárselas y estaban haciendo una obra monumental, aunque no pareciera, pero era una obra grande. Parte de la gloria de esa casa también es que esa fue la casa donde Jesús entró, ese fue el templo en el que Jesús entró. La gloria de esa casa es que Dios mismo encarnado entró en esa casa. Pero el cumplimiento real y cronológico es que, por sobre todo, la gloria que tendrá el templo que Dios va a construir en el reino milenial, que se encuentra en el profeta Ezequiel desde los capítulos 40 hasta el 48, 8 capítulos dedicados al templo de Dios, donde dice que de la puerta del oriente, donde entró la gloria de Dios, y ahí entró la gloria de Dios y ya no va a salir la gloria de Dios de ese lugar, esa puerta va a quedar sellada. Dice que sale un río que imparte vida, va a ser una cosa maravillosa en el reino milenial. Creo que a eso se refiere y se refería a la profecía de Ageo, cuando dice, la gloria de esta casa en este lugar, de donde va a salir paz para todo el mundo en el reino milenial, bajo el dominio del Señor Jesús, ahí se iba a cumplir. Creo que a eso se refiere del templo milenial. Algunos dicen que posiblemente el Salmo 126, que se lo voy a leer rápidamente, fue escrito en relación a este periodo de la historia de Israel, que hemos cantado también este salmo. Dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Obviamente aquí están hablando aquellos que no eran pesimistas. Dice, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Y dice este pasaje, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas, trayendo las cosechas. ¿Qué está diciendo ahí? De que ellos estaban llorando, en medio de todo eso estaban llorando, pero sabían que estaban edificando. And that's the message. En la edificación van a haber lágrimas. En la edificación va a haber esfuerzo. En la edificación vamos a necesitar esforzarnos, ser valientes. Pero tenemos que saber que va a haber gran recompensa con lo que hagamos. En el momento en que muchos de ustedes pierdan y muchos de ustedes han perdido esa visión, van a ser presa fácil del desánimo. Cualquier mala mirada, cualquier desprecio los va a hacer tirar la toalla. En la medida en que ustedes tengan eso bien claro y bien enfocado,
Ni el diablo, ni las potestades, ni nada va a poder desviarlos del propósito eterno y la razón por la cual nacieron, la razón por la cual Dios los salvó, la razón por la cual Dios los ha protegido y la razón por la cual Dios los tiene todavía con vida. I'm preaching today not because I like to preach. I don't like to preach. Estoy predicando hoy porque es una labor que el Señor ha puesto y aún así me cueste. No lo hago por la recompensa de verlo hoy. Espero nunca hacerlo por la recompensa económica. Lo que quiero hacer es que un día el Señor me diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si usted mira con visión a sus hijos, si usted mira con visión el trabajo que desarrolla, usted trabaja para el Señor, hermano, no para su jefe. Dios lo va a honrar, déjeme decir eso, Dios lo va a honrar. Pero el motor, el poder, el combustible que trae de todo esto es que un día el Señor va a decir: cumpliste mi palabra, te esforzaste, seguiste, no oíste a aquellos negativos, sino que comenzaste a fortalecerte en medio del gozo. Y la recompensa que nos espera es grande. Pero en el momento que usted pierda eso, cualquier piedrita en el camino lo va a hacer llorar. Y va a estar tirando la toalla. Va a decir: Dios no me ama. Mire, diga cualquier cosa, pero no diga que mi Dios no lo ama. Diga cualquier cosa, pero no diga que mi Dios lo ha dejado. Diga cualquier cosa, pero no diga que Dios es fiel. Él sigue y permanece siendo fiel todo el tiempo. Por eso es cuando la palabra viene y en la construcción del segundo templo se regocijaban. Aunque la difícil tarea estaba, pero estaban grandemente regocijados porque sabían que iban a tener una gran recompensa, porque ellos fueron participantes activos de la reconstrucción del templo donde el Señor Jesús iba a entrar. Ahora, termino con esto. Ya me pasé de los 10 minutos. Ya lo regañé, ya de todo. Me perdona después. Pero creo que es necesario para nuestras vidas. ¿Dónde entramos nosotros acá? ¿Sabe dónde entramos? Colosenses 1, 26 y 27 dice que hay un misterio, dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Sabe dónde está habitando Dios hoy? ¿Sabe quiénes son los templos hoy? No es este lugar. No es ni Bohemia, ni Freeport, ni cualquier lugar, por más magnificente que sea el templo. Usted y yo somos templos de Dios vivo. Este lugar no es más que un edificio. Cuando usted y yo no estamos aquí, no es más que un edificio. Pero cuando venimos como parte, como piedras vivas, constituimos en este lugar como casa de Dios. Pero la casa de Dios es usted, que está siendo edificada. Y 2 Corintios 6, 16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dice o no dice la Biblia que usted y yo hemos sido elegidos para ser templo del Dios vivo? Le he dicho, y para mí ha sido una tremenda bendición saber que Dios me ha dado su espíritu, me ha dado parte de Él, lo que me hace y me garantiza que soy hijo de Dios y lo ha puesto dentro de mí, no sé dónde, pero dentro de mí yo tengo parte de Dios. El Señor habita en cada uno de nosotros. Ahora, los mismos principios que se dieron en el pasado en la construcción del templo se están dando el día de hoy en lo que Dios quiere hacer en nosotros como iglesia. Se lo repito y concluyo.
para que usted y yo lleguemos a la meta. Uno, no es con fuerza, no es con poder, es con el Espíritu de Dios. Y segundo, la gloria de lo que Dios tiene preparado para nosotros excederá por mucho, no hay comparación, con todas las glorias que este mundo pueda darnos. Romanos 8, 18, 19 dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, por si alguno está sufriendo, cualquiera que sea el sufrimiento, no lo huya, enfréntelo en el nombre del Señor. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente, mire las palabras que escoge el apóstol a través del Espíritu, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación suya y la revelación mía. Quizás alguien dirá, ahí no dice eso, pastor, dice los hijos de Dios. Pero ¿qué es usted? Sino un hijo de Dios. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Gracias, Señor, porque que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en
gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti. Déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti. Déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti. Déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que molde en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti. Déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti. Déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti. Déjalo que gobierne en ti. Entrégale
que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar.